Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos, ya atravesamos el ecuador del programa de esta noche. Vamos con nuestro tiempo de entrevista, bueno, para hablar y conocer un poquito más de cerca a una de las figuras sin duda más controvertidas en el mundo del fútbol. Iba a decir en el mundo del fútbol actual, no, porque ya es controvertida y desconocida desde hace mucho tiempo. Son unas personas cuya labor muchas veces, la prensa les deja a los pies de los caballos, los jugadores les culpan, los aficionados les culpan, los presidentes y los directivos les culpan. Vamos a hablar a continuación de la desconocida y a veces injustamente tratada, como digo, faceta del representante o intermediario en este caso. Y lo vamos a hacer de la mano de un hombre ovetense que estuvo con nosotros la semana pasada y que es agente FIFA, representante o intermediario, en este caso, él es el abogado ovetense Luis Barro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal ¿Qué estás? tal, Luis? Encantado que estés con nosotros. Por poner en contexto, agente FIFA, representante, intermediario, Bueno, las tres... sí, son válidas. Los tres válidas, conceptos perfecto. se pueden utilizar, no hay ningún problema. Correcto. Y también por contextualizar el tema, actualmente eres el representante del jugador Borja Sánchez, por ejemplo. Sí, en el Oviedo sí, ¿no? por ejemplo, sí. En el Real Oviedo. Sí, Bueno, sí. ¿cómo llega Luis Barro a ser representante de futbolistas, en este caso? Bueno, la verdad que fue un poco también así por descarte o por rebote, aunque no lo creas. Porque, bueno, a mí siempre me gustó el fútbol. Yo, de hecho, jugué al fútbol, aunque en categorías regionales. Nunca llegué a ser profesional. Y una vez que vas teniendo una edad y ya dejas de jugar, pues bueno, te apetece seguir ligado al fútbol de alguna manera. Mi primera opción fue también intentar ser entrenador de aquella época en la que todavía no se exigía tantos títulos. Entonces, bueno, estuve entrenando a un equipo de fútbol sala femenino en la universidad, mientras estudiaba Derecho. Bueno, fui un poco compaginando así las cosas, pero tampoco vi que era lo que a mí, o bien, no era bueno en esa faceta y tampoco me llamaba mucho. Y ya pasaban los años y entonces siempre me gustó ir a ver partidos de fútbol, me gustaba ver partidos de fútbol de niños, de las categorías inferiores. Y luego, a raíz de una sociedad que tengo con un chico de Dakar, con un socio mío que hicimos ahí una escuela de fútbol, pues empezamos a pensar que, bueno, que aparte de tener esta escuela para ayudar a los chavales y para intentar traer a alguno aquí, pensamos, bueno, y siempre va a hacer falta un asesoramiento, un representante que los guíe un poco. Y entonces ahí fue lo que me decidió a decir, ¿por qué en vez de buscar a alguien no saco yo? ¿no? Entonces fue cuando me saqué el título, bueno, que hay que hacer un examen en Las Rozas y bueno, no me acuerdo ya de qué año fue, pero bueno, ahora ya más de 15, entre 15 y 20 años o por ahí que lo hice y así empecé. Y entonces empecé a ver chavales y bueno, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, Luis, el trabajo de representante o de agente de futbolistas, decía yo muchas veces, se llevan los palos de la afición, se llevan los palos de los directivos, porque subyace la idea de que el representante es un ser ávido de dinero que está nada más que a sacar una comisión y no le importa, bueno, vamos a hablar ahora en horario que podemos un carajo de si me llevo si juego con las ilusiones de la afición, incluso del representado. Pues mira, tengo que decirte que nada más lejos de la realidad, sinceramente. Bueno, como en todas las profesiones, habrá gente con más o menos escrúpulos, con más o menos principios, de una manera de ser o de otra, pero igual te hablo de un representante que de un periodista, que de un médico o que de un abogado, ¿no? Entonces, bueno, realmente el representante es mucho más que un simple asesor de contrato, un contractual, o hace una labor mucho más grande, porque no se trata simplemente de coger a un jugador y llevarlo al sitio que más cobre, sino lo que se busca es donde el jugador pueda crecer primero deportivamente y donde pueda estar más a gusto. Porque de nada sirve llevar a lo mejor a un jugador a un sitio donde porque vaya a cobrar un poco más, si va a estar mal a gusto y si va a querer marchar o no va a rendir como debe rendir, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es llevar al jugador a donde él esté a gusto. De hecho, muchas veces, de hecho la última palabra la tiene el jugador siempre. Esto te iba a preguntar. Claro. La última palabra es siempre el jugador. Claro. Al final tú puedes asesorarle, puedes aconsejarle, pero al final es el jugador el que decide. Por eso es muy conveniente que el jugador esté rodeado de un entorno no solamente de su representante, sino también de una familia que sepa también guiarlo bien. Digamos que al final el representante es un miembro más de la familia y tiene que preocuparse por el jugador como si fuera un hijo suyo. Claro.
¿Qué grado de caso suele hacer el jugador, el representante? Hombre, hay de todo. Normalmente se dejan asesorar bastante. A veces son los propios padres peores que los jugadores, pero tampoco es la generalidad. Algunas veces, la mayoría de las veces hay buen entendimiento y sobre todo si son muy jóvenes, realmente con el que tratas es con su padre, no con el jugador. Entonces, bueno, por eso en ese sentido eres un asesor más. Al final, tú a un jugador y a la familia, lo que tienes que aconsejarles es que no miren tanto el dinero, sobre todo si son jóvenes, sino que miren su futuro, su proceso, su crecimiento deportivo y cómo van a estar ellos a gusto para poder rendir al máximo. Lo que te interesa es que rinda al máximo, que es donde puede luego crecer. Si un jugador está mal a gusto, por mucho que le paguen, su motivación es esa. Al final quiere jugar al fútbol, quiere estar bien. El jugador no quiere, o sea, quiere ganar dinero, claro que sí, pero una vez que estás en el campo, si no estás a gusto, si en el vestuario no estás a gusto, si en el club no estás a gusto, si con la afición no estás a gusto, si en la ciudad donde estás no estás a gusto, claro, no vas a rendir. Olvídate el resto, claro. Desde la eclosión de dos fenómenos sobrehumanos, prácticamente podríamos decir, en el mundo del fútbol, como Messi o Cristiano, y cada vez se generaliza más que los jugadores, cada vez a edad más temprana, algunos de ellos de niños, ya tienen representante. Es decir, ¿cuándo empiezan a tener representante los jugadores? Bueno, no hay ningún límite, ninguna edad. Pero es verdad que lo que dices es que sí, que últimamente estás viendo que yo nunca fui de esa manera de actuar. Esa gente que ya te vienen con el contrato a un alevín de 10 años, ya vienen a que el padre firme el contrato. Yo realmente, cuando voy a ver jugadores de muy corta edad, y si me interesa por eso, a lo mejor hablo con la familia, yo lo que hago es un seguimiento y puedes tener una relación bien, pero sin firmar nada. Y ahí habrá tiempo de firmar algún documento si va creciendo, si la cosa va bien, porque también de qué te vale firmar un documento con un niño de 10, 12 años, si luego por lo que sea, primero que puede no llegar a nada y segundo que en cualquier momento puede el padre rescindir el contrato, al año siguiente, a los 2 años. Entonces, a ti lo que te interesa es que estar a gusto, que hacer un seguimiento, que la familia vea que te estás preocupando por ellos y cuando llegue el momento en el que todo el mundo esté de acuerdo en hacerlo, es más, a veces es la propia familia la que te pide a ti, el padre o la madre, que te piden, oye, ¿por qué no vamos a firmando ya esto? Pero no, la gente se cree que voy a ir yo con el papel ya el primer día que lo conozco, que firma aquí, no. Hay las leyendas típicas de que si a Messi le firmaron una servilleta, una paleta, bueno, pues no lo sé, quizás, pero al final son casos puntuales, la generalidad no es esa. Claro. ¿Y el Oviedo negocia duro dentro de lo que hay por ahí? Bueno, vamos a ver. ¿Es difícil? No, el problema en el Oviedo, lo que pasó en los últimos años era un poco que había mucha gente y fue cambiando la directiva muchas veces y entonces y los entrenadores también, los directores deportivos, entonces bueno, era difícil de tener un referente para hablar, pero bueno, en general no diferente de otros clubes. La renovación de Borja tuvo capítulos, y capítulos y capítulos. Mira, ya que quieres hablar de este tema y de Borja, te voy a decir una cosa que me gustaría que la gente lo supiera, porque a veces oyes ves las redes sociales, la prensa incluso, y tal, y había un momento durante este culebrón que fue lo de Borja durante el verano, que la gente llegué a escuchar hasta que se vaya si quiere, vamos a ver, Borja está ahora en el Oviedo contra los consejos de todo su entorno. Es decir, no voy a dar ahora tampoco datos concretos, pero Borja tenía ofertas bastante mejores que las del Oviedo, no solo económicas, sino deportivas, de categorías superiores y de países y de ligas diferentes, y eligió el quedarse aquí. Cuando nosotros le llegamos a decir, porque había otras que incluso aunque fueran económicamente mejores, también para que veas que el representante nos queda, y teníamos 2 o 3 ofertas bastante buenas económicamente, mucho mejor que las del Oviedo, y nosotros le aconsejamos que no, porque no era el momento de irse a lo mejor a ese país o donde sea. Pero luego dentro de aquí tenía ofertas de primera división. Pero fue él, solo Borja, el que quiso quedarse aquí. Quiso quedarse aquí y dijo, mi sueño es subir con el Oviedo a primera, y eso es lo que dijo, y por eso se quedó. O sea, que es lo que quiero que vea la gente, que incluso aconsejándole la familia y nosotros, los representantes, que se quedara, o sea, que aceptara esa oferta, porque no era tampoco, y no lo decíamos por tema económico, decíamos porque era subir un escalón en la competición, la primera liga española, la mejor del mundo, con la Premier, entonces era una manera de meterte, de subir un poco un escalón. Y él quiso quedarse en el Oviedo, fue él que quiso quedarse, porque creo que estaba aquí muy a gusto, había hablado en su momento con gente de la directiva, con el entrenador que estaba en ese momento, y él decidió quedarse aquí.
pero fue él solo el que decidió quedarse aquí. Tienes el ejemplo que al final jugar hace lo que quiere y nos pareció bien porque queríamos que él estuviera a gusto. ¿Y tú dónde vas a estar más a gusto? ¿Dónde te vas a sentir mejor? ¿Dónde crees que vas a rendir más? En el Oviedo. Y se quedó en el Oviedo. Cuando se comienza, entiendo, con un jugador joven, bueno, pues la relación contractual, perdón, de representante, el representante pasa a ser un poquito incluso como un padre, ¿no? Para el jugador. Y luego, dependiendo de dónde estés, no te hablo ya en Senegal. En Senegal prácticamente eres el padre. En Senegal... Pero llega un momento en el que te sientes, bueno, pues no sé si la palabra es traicionado, ¿no? En que dices, bueno... Bueno, eso sí, yo creo que el que diga que no le pasó No, alguna vez... Claro, la naturaleza sí, humana también. Sí. No voy a decir aquí nombres, pero en el Oviedo llega a tener 2 jugadores también, cuando en la época del Oviedo estaba en segunda B, que luego cuando pudieron crecer, se acabó el contrato, que se acababa a los 2 años y se fueron con otro. Pero bueno, es ley de vida. Es ley de vida, no puedo decir nada tampoco, es así. Claro. Bueno, entonces muchas veces sois el Paganini del tema, ¿no? No, bueno... El entorno del jugador dice fue el representante. Yo creo que lo hablábamos la semana pasada. Recuerdo unas declaraciones de Ronaldo, el gordito, el que estaba cuando estaba en el Barcelona y se fue para el Inter y dijo, yo me quería quedar, pero fueron mis representantes. No, bueno, sinceramente, si él se quiere quedar, se queda. O sea, al final el que tiene que firmar es él. Los representantes, puede decir que fueron mis representantes que lo convencieron de alguna manera, o que lo hayan a lo mejor manipulado un poco, lo hayan medio engañado, no lo digo, porque como te dije antes hay de todo. Hay de todo. Pero no en el sentido de que se vio obligado porque se vio obligado, no. Al final la firma la tiene que hacer él, y que tiene que aceptar es él. Claro. Hablábamos antes de Cristiano, dijo unas declaraciones que leí ayer, que le dijo a su representante de toda la vida, Jorge Méndez, que debe ser como el supremo de los representantes, no lo sé, debe ser como el número 1. El non plus ultra, ¿no? Que le dijo, o me consigues Chelsea, o me consigues Bayern, o rompimos. Y hasta aquí hemos llegado. Y rompieron. Bueno, a ese nivel pueden hacer lo que les dé la gana tanto unos como otros. Claro. Ni Cristiano le va a importar mucho que no tenga a Jorge Méndez, ni a Jorge Méndez no tenerlo a él, porque al final los dos le sobran a King y si se separan van a tener novias en los 2 sitios, o sea que no creo que, no sé qué quedaría eso. Cristiano también en su momento dijo que él nunca acabaría como otros jugadores su vida en cualquier equipo por dinero, que solo iría a un equipo top, grande, ¿no? Y ahora acabó ahí. Yo creo que al final vale más a veces ser más prudente en las declaraciones que no te puedas arrepentir luego de ellas en el futuro. Sin duda. ¿Hay mucha diferencia entre representante individual y agencia de representantes que llevan a jugadores repartidos por todos los equipos de España? Sí, hombre, bueno, una agencia pues como una empresa, como un autónomo y una empresa, es lo mismo al final. Una empresa grande pues tiene más posibilidades de llegar a más sitios y uno individual pues tiene menos posibilidades. Eso es como cualquier empresa y cualquier autónomo, insisto, lo mismo. El fútbol, el mundo del fútbol se ha vuelto verdaderamente loco de unos años para acá con las cifras que se manejan, o es un mercado que se autorregula. Quiero decir, mientras que alguien pague algo, no es caro. Claro, el tema es, siempre se habla de que, mirándolo desde una perspectiva a lo mejor fuera del fútbol, dices que es una vergüenza como los futbolistas, todo el dinero que se mueve en el fútbol y tal, pero no hay que ser tampoco hipócrita. Vamos a ver, el dinero del fútbol lo generamos todos. O sea, dices que este jugador cobra no sé cuánto. Bueno, si cobra ese dinero es porque se lo pagan y porque lo genera. Porque hay una publicidad, somos nosotros los que compramos las camisetas, somos nosotros los que vamos a los partidos, somos nosotros los que vemos el partido por televisión. Porque no se gana lo mismo pues el que esté jugando a la petanca, porque eso pues no lo ve nadie en la tele, ni va nadie a verlo, ni tiene patrocinador, ni tiene nada. Entonces al final los jugadores cobran en función de lo que generan. Claro. Cuando un equipo ficha a Cristiano Ronaldo o a Messi, ya tienen hecho una valoración económica y saben que ese dinero que se embolsan por él, pues probablemente lo tengan amortizado un año ya, en 2. ¿Entiendes? Si el contrato lo amortiza, lo tienen por 3 años, el primer año lo tienen amortizado en todo lo que genera, porque en los contratos también lleva una parte de derechos de imagen, con lo cual al final el dinero que se mueve en el fútbol lo generan los propios aficionados.
Sí, 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 sí. Entiendo, por ejemplo, ahora que citabas el contrato de Messi. Yo el otro día, en una conversación totalmente informal, escuché una frase que dije, tengo que decírsela a Luis cuando venga el lunes a la tele, que era, eso tiene más cláusulas que el contrato de Messi. O sea, puede llegar a ser así. Sí, Quiero decir, es un laberinto intrincado. es verdad que cada día los contratos son más complejos, más cláusulas, más objetivos, más cláusulas de rescisión, o sea, está todo. Es que ahora mismo es verdad que un contrato profesional de un jugador prácticamente no le deja nada libre. O sea, por eso a veces también la gente se sorprende a veces cuando a un jugador le llaman para ir a algún sitio y no puede ir, porque eso también está regulado. Tú no puedes ir a cualquier evento, no puedes ir por la calle y hacer un vídeo con cualquiera, o sea, tienes todo muy regulado, tienes que tener mucho cuidado porque todo está penalizado. Entonces, eso es lo que la gente tiene que comprender, que a veces los jugadores no es porque ellos no quieran hacer algo en concreto, es que no pueden hacerlo. Claro. Recuerdo también, en una ocasión, escuchando la radio, el Valencia traía a Aimar, el argentino Aimar, actualmente ayudante de Scaloni en la selección. Y escuché por la radio de noche, dijeron, Aimar ya se ha ido a dormir, son las 12 de la noche, queda negociando el representante. Quiero decir, la confianza tiene que ser máxima. El chaval venía de Argentina para empezar su carrera en Europa, no un grande en España como es el Valencia, pero él ya se fue a dormir. Hombre, y quedaba el representante negociando con el Valencia. Bueno, normalmente, salvo que no salga algo de última hora, antes ya se tiene una conversación con el jugador y se sabe hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar, lo que se puede aceptar, lo que no se puede aceptar. Que es verdad que luego puede haber a última hora algo que entonces hay que comentarlo, pero muchas veces ya está todo hablado de antemano y si el club pues a lo mejor cambia algo, oferta algo que no estaba previsto o planificado, pues es cuando se puede volver a hablar, pero normalmente sí, claro, tiene que confiar, para eso está, porque ya te digo que es un asesor no solamente en lo contractual, también en lo deportivo, en lo personal, digamos, claro, ¿no? Claro. ¿Se dan casos de llegar a levantarse de la mesa? Oye, no, esto no era lo que habíamos hablado. Sí. Para que, y también hay muchos engaños también. Sí, hay cosas que a veces pues se aprovechan de... Yo tuve un caso una vez también con un club, esto estamos hablando a nivel de segunda B, en el que nos prometen unas cosas, todo muy bien, viajamos el último día del mercado del norte al sur, atravesando toda la península, y al llegar allí dicen que cambian las zonas por una disculpa tal. ¿Qué pasa? Estamos hablando de que es el último día del mercado, que se cierra, quedan unas horas para que cierre y tal. Acabas de viajar allí y ¿qué haces a este nivel? Claro. Que tampoco es un jugador que sea multimillonario, y al final tienes que aceptar lo que dice, porque si no te quedas fuera del mercado, te quedas sin equipo. Claro. Pero ya es una acción premeditada. Claro, pues por eso digo que a veces se aprovechan, depende, hay de todo. Por eso digo que no solamente es el representante, a veces en este caso fue un director deportivo. Y en líneas generales, Luis, en el fútbol, si ponemos un tanto por ciento, ¿cuánto hay de buena gente y de gente...? No, para mí, sinceramente, la mayor parte es buena gente. A mí el fútbol, es verdad que el fútbol puro es el fútbol de aficionado, el fútbol de niños, el fútbol regional, pero para mí el fútbol es todo. Yo es que el fútbol veo valores buenos. Es verdad que a un nivel determinado, a lo mejor muy alto, y ya se mezclan otras cosas y tal, pero realmente el fútbol hay que mirar. El fútbol no solamente es lo que se ve en la tele, el fútbol es mucho más. Entonces, en el fútbol en general yo creo que los niños, las niñas, tienen que, si pueden jugar al fútbol, sería para mí lo mejor. A mi hija porque no le gustó el fútbol y prefiero la natación, pero es un deporte que solo ofrece buenos valores. Entonces yo creo que es fundamental. Claro. Entiendo que además los representantes o agentes FIFA, en este caso, tenéis que estar al corriente de cómo está el mercado en todo momento, porque el mercado puede oscilar, ¿no? Sí, bueno, también depende. Yo me muevo a un nivel más bajo a lo mejor que en otros. Entonces, claro, depende en el nivel que te mueves, tienes que estar más al tanto, conocer más pues las ligas en las que manejas que otras. Claro. Entonces, claro. Bueno, para finalizar, ¿cómo ves al Real Oviedo este año? Bueno, pues la verdad que soy optimista, ¿eh? Yo soy optimista. Yo creo que el Oviedo va a ir hacia arriba. Es verdad que... disculpa. Igual un presidente. Que igual va a ser un presidente. Disculpa. No, yo creo que sinceramente, para acabar, que yo soy socio del Oviedo, como sabes, y estoy muy optimista porque yo soy de los de Cervera, de los que el fútbol
jugar bien al fútbol no es jugar bonito al fútbol. Jugar bien al fútbol es plantear con lo que tienes y sacar el mayor rendimiento. Claro. Y no creo ahora mismo que hay un entrenador que saque más rendimiento con lo que tiene que Cervera. Entonces yo creo que lo voy a ir para arriba. Ahora, los que quieran ver fútbol bonito, aquí lo van a pasar mal. Bueno, pues hablaremos de ello. Gracias, Luis, por acercarnos a la labor del representante. Hablaremos de ello, de esa manera de jugar y de cómo lo vieron ayer nuestros aficionados, en este caso, con la tertulia. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora.